¿Qué tal? Buenos días. Un placer teneros aquí de nuevo a todos en nuestra casa y a los que estáis en remoto a través de streaming, que nos están viendo. Hay un montón de gente que está conectada desde fuera. Como sabéis, esta fecha la utilizamos para presentaros los resultados del ejercicio anterior y el objetivo principal es daros esa información y luego, si os parece, nos tomamos un café juntos y tenemos ocasión de compartir preguntas y de hablar distendidamente sobre lo que consideréis o sobre estos mismos resultados. Bien, empiezo, cada vez voy a hacerla más breve porque con el paso de los años yo creo que ya nos conocemos muy bien y no merece la pena profundizar mucho en lo que es la compañía. Pero sí creo que hay alguna cosita que hay que recordar siempre. Y este año es un año muy especial. Cumplimos 30 años. Y Certis está de aniversario, son 30 ejercicios. Y yo creo que eso es algo realmente importante, que una compañía logre estar 30 años ejecutando un plan de negocio y cumpliendo año tras año con todos esos objetivos, creciendo ininterrumpidamente, creo que es algo que sí hay que celebrar. Además de eso, este año pues también celebramos que estamos ya por fin en el mercado principal, en el mercado continuo de la Bolsa Española, y que somos más de 2.500 personas. Como sabéis, tenemos un footprint internacional, somos una empresa española que tiene eminentemente pues, la mayor parte de su negocio en España, pero que cada vez más está trabajando en distintos mercados de todo el mundo. Luego hablaremos de ello con un poquito más de calma. Os recuerdo simplemente que todos nuestros servicios los agrupamos en estas 6 grandes categorías. Si bien a veces cada día es más complejo hacer estas agrupaciones porque hay cosas que son muy transversales y que cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad o de inteligencia artificial, decir que eso es una categoría en sí mismo es muy complicado, ¿no? O sea, está presente en absolutamente todos los servicios que prestamos. Pero en definitiva, Icertis se dedica a la ingeniería de software, a la consultoría y al gobierno de los servicios IT, al desarrollo y a implantación de soluciones de negocio y a la gestión de la relación con los clientes, a las infraestructuras cloud y on-premise, las infraestructuras tecnológicas de nuestros clientes, a la ciberseguridad y a los datos y a la inteligencia artificial aplicada con esos datos. ¿Vale? Eso es lo que fundamentalmente hacemos. Como veis, son servicios siempre en la capa de valor más alta. Intentamos, además, estar en un proceso de avance y destrucción continuo, ¿no? En el que estamos siempre dejando de hacer aquellas cosas que consideramos que se comodizan, ¿no? Que se convierten en commodities, e intentando estar avanzando hacia capas más altas de valor. Bien, por intentar reflejar en una sola slide cosas o muchas de las cosas que pasaron este año. Ya sabéis que Icertis es una compañía muy dinámica y que, por lo tanto, todos los años pasan un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, las adquisiciones. Siempre solemos hacer alguna, ¿vale? No tenemos una pauta regular, o sea, no nos obligamos a que todos los años tengamos que comprar X compañías, pero sí hay un trabajo continuo, ¿vale?, de estar siempre buscando oportunidades e intentando cerrarlas. En el caso del año pasado hicimos especial foco en algunos mercados internacionales, como en las 2 primeras adquisiciones que fueron Azure South y May Business Consulting, centradas en el Reino Unido y en el sector financiero. Coderline, que es una empresa fundamental, bueno, su sede principal está en Panamá, pero principalmente tiene todo el footprint en Centroamérica, y la mayor parte de sus clientes están sobre todo en Estados Unidos, en algunos países europeos y en la propia Centroamérica. Y a finales casi del año, en el último trimestre, adquirimos una parte significativa del grupo ICA, en concreto de las sociedades Icalia y KTD, que han sido pues, punta de lanza para algunos de los servicios que estamos diseñando, tanto en la administración pública como con algunos de nuestros clientes de Cataluña. Bien, hemos recibido también algunas distinciones a nombre de la compañía, y en concreto a final de año, en noviembre, la revista Capital y la Federación Asturiana de Empresarios pues, tuvieron a bien otorgarnos un reconocimiento por nuestra labor, a lo que siempre se agradece, ¿no? Siempre es muy importante que te digan que estás haciendo algo bien. Obtuvimos en mayo nuestra ISO 42001. La ISO 42001 es la ISO
que aplica la gestión ética y segura de la ciberseguridad, perdón, de la inteligencia artificial. Tengo tan grabado en la cabeza la ciberseguridad que de la inteligencia artificial. La importancia de esta obtención es que fuimos la segunda compañía española en obtenerlo, por 5 días de diferencia con la primera, pero sobre todo fuimos la primera consultora tecnológica de este país en obtener esta certificación. Esto es una muestra de hasta qué punto estamos en la vanguardia de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento y con la seguridad en la aplicación de la inteligencia artificial, que es para nosotros uno de las cosas más relevantes e importantes con relación a la inteligencia artificial. Y me he guardado para el final las dos cosas que considero que son más relevantes del año, ¿vale? Por un lado, en julio, el 4 de julio, escogimos la fecha. De verdad que lo del 4 de julio la pusimos con fundamento. Fue la fecha que utilizamos para saltar al mercado continuo. Para nosotros, los que estáis con nosotros desde el principio, os acordaréis, cuando salimos a cotizar al BM Growth el 25 de noviembre del 2019, dijimos que nuestra intención era estar en este mercado en el entorno de 5 años y luego saltar al mercado continuo. Y todo eso lo estaba diciendo delante de una cámara de televisión justo antes de tocar la campana. Bueno, me llamaron la atención del mercado. Yo digo, no has salido a cotizar y ya estás diciendo que te vas a ir, ¿no? Pero la realidad es que teníamos muy claro que el BM Growth, que era una herramienta maravillosa, debía ser un paso, una etapa. Y que nuestro destino natural era obtener el tamaño necesario, o sea, crecer hasta tener la posibilidad de pasar al mercado continuo, que era el mercado en el que considerábamos que debíamos estar finalmente. Una vez más, dijimos que íbamos a hacer una cosa y la cumplimos. Dejamos pasar el verano y en septiembre publicamos nuestro guidance para hasta el 2030. Nuestra costumbre, lo que habitualmente hacemos es, nos gusta presentar planes estratégicos a 4 o 5 años máximo, normalmente 4 años, que luego vamos revisando y adaptando temporalmente por el camino. Es verdad que hablar hoy en día de 4 años, de 5 años, resulta casi muy difícil, ¿no? La mayor parte de las compañías renuncian a dar guidance más allá de 2 o 3 años. Pero nosotros creemos que es importante, aunque hay una gran varianza, evidentemente, cuando hablamos de periodos tan largos, hacer transmitir una visión, ¿no? O sea, hacia dónde realmente vas, qué es lo que estás tratando de hacer, ¿no? O sea, dame un horizonte un poquito más amplio, independientemente de que luego haya que temporalizarlo, ¿vale? Luego lo veremos de nuevo, recordaremos cuál fue ese guidance. Para nosotros, como digo, estos fueron los eventos más importantes del año, antes de empezar a hablar de cuáles fueron los números. Bien, hablemos de esos números. Ya están publicados desde primera hora de la mañana, por lo tanto muchos de ustedes habrán tenido ocasión de verlos, pero la cifra final de ingresos del ejercicio pasado fue de 167 millones, 166,90 y algo, que representa un crecimiento del 20,9% con respecto a los ingresos del año anterior. Esto va muy en línea con el crecimiento medio anualizado de los últimos años. Hemos puesto para hacer una muestra todos los ejercicios desde que salimos a cotizar, que es un 22,9%, y si recuerdan, siempre que hablamos de cuál era el crecimiento de muy largo plazo de nuestra compañía, o sea, cuando hablamos de un horizonte temporal de 30 años, ¿no? De los 28 años completos cerrados que existen, decimos siempre que estamos en el entorno del 23% del crecimiento en medio anualizado, ¿no? Entonces, como ven, seguimos ejecutando más o menos, con evidentemente algunas diferencias temporales, cada ejercicio no pueden ser iguales, lo mismo que hemos dicho siempre, nos proponemos ese tipo de crecimiento con un mix entre orgánico e inorgánico. Es imposible crecer al 20% anual todos los años de manera orgánica, pero sí es posible hacerlo de manera correcta y adecuada mezclando ambos dos crecimientos. Vamos a desglosar un poco esas cifras de ingresos. Este año sobre todo en la parte del sector, hemos tratado de romper un poco esos quesitos, esos fragmentos que mostrábamos, porque al haberlo agrupado solo en 4, o históricamente en 4, veíamos que mucha gente nos preguntaba, oye, ¿dónde está? ¿No estáis en esta industria? ¿No estáis en esta otra? Sí estamos, lo que pasa es que las teníamos agrupadas en macrosectores que seguramente no dejaban ver lo que hay, ¿no? Ahora mismo,
hemos hecho esta división en la que aparecen todos aquellos sectores que tienen al menos un 5% de nuestra facturación. Como pueden ver, los 3 sectores relacionados con el sector financiero, banking, insurance y servicios financieros y fintech, pues vienen a ser casi 1/3 de nuestra facturación, por encima del 30%, 31%. Esto ha ido creciendo año tras año y hoy en día, ¿vale?, todo ese macrosector de servicios financieros es muy relevante. Al igual que muchos otros relacionados con las industrias. En concreto, como una de las preguntas recurrentes que nos hacían, oye, ¿no estáis en la industria de defensa y aeroespacial? Es curioso porque nosotros siempre hemos estado en la industria de defensa y aeroespacial. O sea, tenemos clientes históricos y muy importantes y servicios de muy alto nivel en esos clientes, pero que lo teníamos a la hora de hacer el reporting de más alto nivel agrupado dentro de industrias, igual que otras industrias. Por ese motivo hemos decidido segregarlo y, como ven, un 9% de nuestra facturación viene de la industria aeroespacial y defensa, ¿vale?, especialmente defensa. De igual manera, también hemos decidido segregar en la cifra lo que es retail y distribución, ¿vale? Ahí incluimos luxury también, digamos que es para nosotros como un segmento del retail, ¿vale? Y la parte de pharma, ¿vale?, donde hemos agrupado en este caso health, no solo como teníamos antes en government, sino que lo hemos separado más con life science, con tal, porque muchos de nuestros clientes cada vez más en el extranjero no son del sector público, sino del sector privado, y en cualquier caso lo que es el conocimiento vertical importante del sector health aplica tanto en público como en privado. Bueno, en definitiva, tenemos presencia multisectorial, con conocimientos específicos muy importantes en muchos sectores, con una gran distribución, y estamos presentes en muchos de los sectores que ahora mismo son de máxima atracción y crecimiento. De igual manera, ¿vale?, hemos hecho un ejercicio de profundizar, de introducir más inteligencia hacia los datos de nuestra actividad y reflejarlo más correctamente, pero no hemos querido cambiar los quesitos en este caso para que no se pierda ninguna trazabilidad sobre los datos. Software engineering y consultoría siguen siendo los 2 servicios más relevantes dentro de la compañía, son los más importantes y lo han sido así en los últimos años, pero lo que sí podemos ver con claridad es que hay 2, que eran los que decía antes, que son los que están creciendo, los que están teniendo crecimientos porcentuales más amplios. Uno es ciberseguridad y otro es inteligencia artificial y datos. Muchos de estos servicios están asociados al resto, ¿vale? Incluso el resto también se prestan utilizando esos servicios. O sea, quiere decir que es todo cada vez más una visión global. Pero los servicios de inteligencia, de ciberseguridad y algunas otras cosas dentro de los demás son ahora mismo foco absoluto de crecimiento de nuestra compañía. Si nos dicen en qué queréis centraros ahora mismo, en esas 2 cosas son nuestra prioridad 0. Bien, siguiendo con los ingresos. Vamos a repartirlos geográficamente. Lo que habíamos dado hasta ahora eran estimaciones y además agregadas porque no teníamos claro cómo se iban a consolidar las adquisiciones en cuanto a la temporalidad que nos podíamos reconocer. Pero ahí ha quedado la cosa bastante parecida. España, por supuesto, sigue siendo el mercado principal. Si lo comparan con el año anterior, va decreciendo, cada año decrece un poquito. Reino Unido, como habíamos avanzado ya en los cierres semestrales, se convierte en nuestro segundo mercado más importante. Estados Unidos es el tercer mercado. Agrupamos toda Latinoamérica en un único contenedor y es el cuarto mercado con un 4,9. Y Portugal, que parece que decrece, ¿vale?, en realidad en términos absolutos no decrece. O sea, su facturación no ha decrecido, simplemente es que no ha habido comportamiento inorgánico en los 2 últimos años o en los últimos años aquí, y por lo tanto su crecimiento es puramente orgánico y crece más lento que el resto. De hecho, es una de nuestras apuestas de crecimiento inorgánico para estos próximos años. Y Suiza, que año a año va sumando mayor peso. Aquí están los mercados en los que queremos estar, ¿vale?
especialmente España, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal y Suiza son el foco principal de nuestro crecimiento. Repito, no queremos poner chinchetas por todos lados. A veces vemos compañías que deciden tener un footprint muy amplio y abrirse rápidamente. Nosotros preferimos estar en unos pocos mercados, conocer un mercado, un país, una cultura, un idioma, aunque sea el nuestro, que parece que es el mismo, ¿vale? Y aprender a hacer negocios de manera eficiente, rentable en cada uno de esos países lleva muchos años. Intentar hacerlo en muchos sitios a la vez a mí me parece que es muy complicado. Bien. Vámonos al EBITDA. Saltamos de los ingresos. El EBITDA que reportamos el año pasado es de 24,1 millones, ¿vale? Que representa un crecimiento del 16,8%. ¿Vale? Esto es un crecimiento, lo mismo que veíamos antes en el periodo temporal de los años que llevamos cotizados, del 31,8% de crecimiento medio anualizado cada uno de esos años. ¿Vale? Los ejercicios sueltos, dado nuestro comportamiento orgánico e inorgánico, a veces se ven alterados por cuántas empresas hemos adquirido o no y en qué mes simplemente se han adquirido y empiezan a contabilizarse o no, con lo cual por eso nos gusta más fotos de periodos porque están más aplanadas y muestran más una trayectoria. Nuestro margen sobre ingresos es un 14,5%, ha disminuido en los últimos dos ejercicios, ¿vale? Si bien, si recuerdan las últimas presentaciones, ya aventurábamos que mantener, por supuesto, aumentar el 15% lo considerábamos muy complicado y que para nosotros creíamos que mantener en ese entorno cercano ya era un objetivo más que deseable. Esto sigue siendo, para los que conozcan menos el sector, absolutamente top performance. O sea, estamos claramente en el grupo de los que tienen mejor rendimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Hay muy pocas compañías de un tamaño razonable, a partir de 100, 200 millones de euros de facturación en nuestro sector, que tengan estas cifras de márgenes de EBITDA actualmente, ¿vale? Con lo cual, a pesar de que pueda parecer un pequeño decrecimiento, ¿vale? Consideramos que son cifras muy buenas, consideramos que nuestro objetivo es movernos en ese entorno, ¿vale?, para los próximos años a muy largo plazo y que además es más importante priorizar esa transformación tecnológica que decía antes, de ir hacia servicios de capa de valor más alta, de introducir más tecnología, más IA, ¿vale?, que priorizar ahora mismo el ahorro de costes y optimizar el P&L, ¿vale? Siempre utilizamos esta presentación, esta slide dentro de la presentación, que da una foto de algunas cosas que nos suelen preguntar, ¿no? O sea, de los ingresos, del EBITDA, de los clientes, ¿no? ¿Qué parte es recurrente, qué parte es nueva, qué parte va cambiando, ¿no? Bueno, nosotros utilizamos siempre un mismo concepto porque los conceptos de recurrencia o no pueden ser a veces subjetivos y variables y las compañías no utilizan los mismos criterios, entonces nosotros siempre decimos lo mismo. Para nosotros son recurrentes aquellos clientes que ya trabajaban con nosotros en años anteriores y que mantienen sus cifras de negocio año tras año. No necesariamente ejecutando el mismo proyecto o servicio, porque los proyectos se van transformando, los servicios se van transformando, pero el cliente sigue manteniendo una cifra de negocio más o menos estable o creciente con nosotros a lo largo de todos esos años. Eso significa que en el 25, el 87% de nuestros ingresos provenían de clientes que ya lo eran en ejercicios anteriores, ¿vale? Y un 12,9%, ¿vale?, de clientes que no lo eran. Fijaros que, estoy hablando de orgánico e inorgánico. Esto no es necesariamente bueno ni malo, o sea, quiero decir, porque de nuevo va a ser alterado en función de las operaciones o no que hagamos ese año. Lo mismo pasa con el EBITDA, ¿no? El 82% del EBITDA es orgánico, proviene de la actividad que ya teníamos en años anteriores y el 17,5% proviene del crecimiento inorgánico, ¿vale? Repito, los años que hay más saldrá un poquito más y los años que hay menos operaciones, como fue el anterior, ¿vale?, saldrá un poquito menos. Y
lo que estaba diciendo con respecto a los clientes, que lo mezclé, iba por delante de lo que estaba explicando, era simplemente que la mayor parte de nuestros clientes, como están viendo, son recurrentes, continúan con nosotros año tras año haciendo negocios. Algunos, como es lógico, pues nos dejan a lo largo de los años, y el hecho de que en algunas ocasiones aumente la parte de nuevos clientes no es necesariamente malo. Es, por un lado, positivo porque capturamos nuevos clientes y, por otro lado, significa que ha habido crecimiento también inorgánico. En cualquier caso, hay una recurrencia altísima de clientes, de ingresos y de márgenes, que creo que es la conclusión de este slide. En cuanto al balance, vámonos a la deuda. Yo aquí creo que podemos reflejar dos cosas realmente positivas. Primera, y la más importante, es terminamos el ejercicio con más de 54 millones de euros en la caja. Es récord histórico. Siempre hemos intentado como compañía tener posiciones de caja muy elevadas, ¿vale? A veces se nos ha dicho que por qué, y bueno, nosotros tenemos una manera de trabajar que es, no nos gusta estar muy apretados, nos gusta tener cierta holgura, pero sobre todo nos gusta tener disponibilidad para aprovechar todas las oportunidades. Nosotros, cuando nos acercamos a hacer una operación de M&A, somos capaces de hacerla muy ágilmente por varios motivos, pero uno de ellos es porque solemos tener el dinero preparado en la caja y luego refinanciamos la operación nada más que la hacemos para financiarla adecuadamente, ¿vale? Por otro lado, esto muchas veces, con una correcta gestión de la tesorería, nos produce incluso a veces hasta ventajas en la parte de resultado financiero. 54 millones, una cifra muy interesante. Pero aunque estos son, lo que voy a decir ahora, son hechos posteriores al cierre, recuerden que 27 días después del cierre del ejercicio realizamos una ampliación de capital y una venta de autocartera por valor de 54 millones de euros. Quiere decir que 27 días después de este corte entraron otros 54 millones, que si los sumamos a los 54 existentes, siempre casualidad que sea la misma cifra, ¿vale?, nos pone en que teníamos a cierre de enero casi 110 millones de euros en la caja. Bueno, más o menos, ¿eh? Evidentemente, si antes era una posición muy amplia, ahora es mucho más. Es más, si cogen la deuda total de la compañía, que había cierre del 31 del 12, y le restan los 110 millones, que estoy diciendo, todo esto son aproximaciones a ojo y redondeando, ¿vale? Como ven, queda una deuda prácticamente insignificante y, por no hacer el número exacto, por debajo de 0,5 veces deuda financiera neta EBITDA. La compañía, por lo tanto, está en estos momentos nada apalancada, ¿vale? Está prácticamente sin deuda y además con una posición de tesorería muy grande. No solo esto, sino que estos son los indicadores de cierre del ejercicio pasado, que venían disminuyéndose, pero como pueden ver con lo que les acabo de decir, ahora mismo se van aquí abajo. No solo esto, sino que además se está trabajando por parte del Departamento Financiero, además con muy buen resultado, en disponer este año de una nueva estructura de financiación que permite que tengamos una gran capacidad de crédito disponible a costes mucho más aquilatados de los que ya teníamos de por sí, que eran muy buenos, y sobre todo con una gran liberación de los flujos de financiación para los próximos años. Esto quiere decir que Icertis dispone, primero, de una estructura saneadísima financiera en estos momentos y, segundo, de una gran herramienta, de una gran capacidad para financiar su crecimiento y aprovechar todas las oportunidades que sin duda se van a dar en el mercado. Siempre le hemos dado mucha importancia no solo a qué cantidad de deuda existe o cuál es el precio de esa deuda, sino tener también una correcta diversificación de los orígenes de la deuda. En concreto, siempre nos ha gustado acercarnos a los mercados de capitales, incluso cuando aparentemente no era necesario, ¿vale? Lo que estamos buscando es ir trabajando con una visión de largo plazo en tener una correcta diversificación en la que
no solo dependamos del crédito bancario, sino podamos tener acceso a las distintas herramientas de financiación que hay en el mercado. Tenemos un rating de W positivo que esperamos que, evidentemente tiene un año de antigüedad, que esperamos que con todas estas nuevas noticias de nuestro balance pues pueda tener quizás un comportamiento positivo en el futuro. Bueno, es básicamente lo mismo que les estaba diciendo. Vámonos ahora al comportamiento de la acción. Bueno, estamos en un momento realmente divertido o volátil en los mercados con respecto a nuestro sector y en general con todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿verdad? La incertidumbre es máxima, la volatilidad es absoluta y además, bueno, pues en algunos casos con noticias que no nos dejan, ¿no? Tener muy claro qué visión adoptar de cara al futuro, ¿no? En cualquier caso, analicemos cómo se ha comportado la acción de Icertis hasta el 31 de diciembre del año pasado. Luego, si queremos, hacemos un pequeño update posterior de qué está pasando en los mercados, ¿vale? Nuestra acción, desde que salió a cotizar ese 25 de noviembre del 2019 hasta el 31 del 12, ha pasado de 1,7 euros por acción a 10,50, lo cual significa una revalorización del 517% o multiplicar por 6 veces el precio de la acción. Yo que como ustedes soy inversor también y tengo otras inversiones, sinceramente no tengo ninguna que me haya producido este rendimiento. Yo no me atrevo a valorar de otra manera esto nada más que con un comportamiento excepcionalmente bueno, espectacular. O sea, multiplicar por 6 el valor de una acción en 6 años me parece que es algo francamente increíble. Evidentemente, si sacamos series temporales más cortas y acotamos a un plazo, la visión puede ser muy distinta, ¿no? Para el que entró en un momento determinado puede no tener esa posición o puede tener expectativas distintas. Pero si tenemos en consideración ese largo plazo, veamos cómo es la senda. Y esto además se basa no en una expansión de múltiplos, sino en una contracción de múltiplos. O sea, los múltiplos a los que nos valora el mercado ahora mismo son menores que los múltiplos a los que salimos a cotizar. No, por supuesto, los múltiplos intermedios que hubo por todo esto. Quiere decir que el gran crecimiento del negocio, de los fundamentales y de la compañía, a largo plazo se ve reflejado dentro de nuestra cotización. Y como seguimos creciendo y vamos a seguir creciendo y vamos a seguir ejecutando correctamente el plan de negocio, creemos que el futuro va a seguir en esa misma línea. De hecho, hemos cambiado los índices de referencia para buscar cosas que encajaran mejor. Si nos fijamos con el Standard & Poor's 500 IT, ¿no? Que quizás no es perfecto, pero es lo que más se puede asemejar, o por lo menos de los grandes índices, ha tenido un comportamiento fabuloso, un 274% en ese mismo periodo, pero es la mitad que el nuestro, o casi la mitad. Si nos vamos a los índices europeos de referencia a tecnología, ¿no? El Eurostoxx 600 Tech, pues ya ni hablamos. E incluso si nos saltamos la tecnología y nos vamos a hablar de small caps, que Icertis es una small cap, pues de nuevo tenemos una gran diferencia. Lo que quiero decir es que lo comparemos con lo que lo comparemos, nuestro benchmark es mejor. Luego veremos otras comparaciones. En cuanto a la cap table, de nuevo aviso, esto es 31 de diciembre, ¿vale? O sea, quiero decir, la cap table en ese momento no ha tenido cambios significativos. Básicamente, los principales accionistas de la compañía seguimos siendo los directivos. En mi caso, junto con el equipo directivo, pues somos el principal accionista, tanto en términos de capital como de derechos políticos. Hay un único accionista en ese momento que ostente más del 5%, que es el grupo Anémona, un importante family office español, y tenemos una posición de autocartera más o menos. Siempre andamos con algo de autocartera en ese entorno. Free float, si se fijan, cada vez que lo presentamos aumenta un poquito, porque es un objetivo tener un free float mayor del que tenemos ahora mismo. Les hago un pequeño update post ampliación de capital. Como saben, el 28 de enero se hizo pública el cierre de la ampliación de capital que hicimos. Fue una ampliación acelerada, o sea, duró
libros abiertos, que me corrija alguien si me equivoco, 1 hora y 40 minutos, en la que se sobresuscribió, pidieron solicitudes de 74 millones para solo una disponibilidad de 54, cerramos libros automáticamente, y en la que conseguimos que más de una veintena de inversores institucionales internacionales entraran en nuestro capital. De ellos, que modifiquen sustancialmente esta cap table, pues tenemos hablo exclusivamente de los que lo han hecho público. Un nuevo family office de primer nivel español, que junto con Anémona pasan a ser los 2 family office importantes que tienen más de un 5% en la compañía. En este caso es la familia Ibarra Careaga a través de su family office Onchena, que obtiene algo más del 5% del capital, y un grupo muy representativo e importante de inversores institucionales, de fondos de inversión internacionales, entre los que destaco 2 porque han sido quienes han hecho público esta información, y de los que no han hecho público no hablamos, que son Janus Anderson y Alkemia. Janus Anderson, como saben, es una de las principales gestoras de capital de Europa, y Alkemia pues, es una de las principales gestoras de capital privado de Italia, un gran grupo inversor. Con todo ello, los directivos, incluyéndome a mí, entre ese equipo de directivos, lo separamos por ser significativo, pero siempre me incluyo, seguimos manteniendo la mayoría de los derechos políticos y económicos de la compañía. Hay un grupo intermedio muy estable, ¿no?, de inversores a muy largo plazo profesionales, y aumenta de nuevo el free float, lo verán en el siguiente corte, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, otro objetivo que teníamos, más inversores institucionales, internacionales, más peso a largo plazo y aumentar el free float, hemos conseguido avanzar en esa misma línea. Otra comparación, vaya por delante que nos comparamos con empresas que consideramos muy buenas, ¿vale? Lo digo porque desde el mayor de los respetos y cariños sobre esas compañías, que son las que hace años escogimos para el benchmark y no las cambiamos simplemente para que la trazabilidad sea la misma, ¿vale? Lo digo, 4 grandes empresas competidoras de distintos países e incluso continentes, que han tenido comportamientos históricos de sus negocios muy buenos, ¿vale? Pues vemos que, comparándonos con ellos en el mismo periodo de tiempo, ¿vale? En un caso hay una que se incorporó posteriormente a la bolsa y por lo tanto hay un periodo plano, ¿vale? Pues el rendimiento es el que ven, ¿vale? Nosotros tenemos un rendimiento que mejora a nuestros peers comparables y que mejora también a los índices de referencia. Haciendo un update de lo que va de año, ¿vale? Y no voy a entrar en cifras concretas de nadie, pero en lo que va de año nuestro sector, el sector de IT, ha tenido más o menos una corrección media de en torno al 30%. Y Certis, de nuevo, ha tenido un ajuste también, como el resto del sector, pero que es muy inferior a esa cifra, ¿vale? Lo que les decía antes, en los momentos buenos vamos reflejando nuestros resultados, y en los momentos más duros del mercado somos francamente resilientes, somos capaces de comportarnos mejor que el mercado. Evidentemente, las grandes tendencias también nos afectan y tenemos que exponernos a ellas. Refresquemos un poco el guidance que dimos, ¿vale? El guidance principal que mantenemos es para el 2030 hacer 500 millones con 65 millones de EBITDA. Les recuerdo que en su día habíamos publicado que para el 2027 teníamos un guidance de 250 millones de ingresos y 34 millones de euros de EBITDA. Ese guidance se retiró a la hora de publicar este nuevo como guidance oficial, pero como referencia sigue siendo la misma. O sea, lo que quiero decir es que el compromiso no desapareció por parte de la compañía. Lo digo porque tienen marcadores intermedios. Puede parecer muy ambicioso, y de hecho lo es. Si no lo fuera, no sería de Icertis. Siempre que nos proponemos retos, que nos proponemos cosas a hacer, son cosas importantes, son cosas retadoras. Pero si lo miran en términos
de más largo plazo, en definitiva, lo que pone ahí es ¿qué vamos a hacer? Seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. En la serie histórica de 30 años crecemos por encima del 20%, en torno al 23%. Pues eso es lo que queremos seguir haciendo. En los próximos años queremos crecer una media anualizada del 24%. Pues eso es lo que queremos seguir haciendo. Desde que salimos a cotizar a bolsa hasta el año pasado, crecíamos a una media del 29%. Bueno, pues lo que pretendemos es seguir creciendo en línea, más o menos con lo que hemos hecho hasta ahora, aprovechando todas las oportunidades orgánicas que nos dé el mercado. O sea, si el sector crece a X porcentaje, nosotros queremos crecer siempre un poquito por encima del sector y añadir a eso el crecimiento inorgánico, imprescindible para poder crecer, porque nuestro sector está muy fuertemente atomizado y si no aprovechamos ese crecimiento inorgánico es imposible crear compañías de gran tamaño, crezcas al ritmo que quieras crecer orgánicamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cuáles son esas palancas en las que nos vamos a apoyar para poder hacer ese crecimiento? Pues, de nuevo, es continuista, o sea, somos en este sentido un poco aburridos. O sea, es mantener haciendo lo mismo que hasta ahora hemos hecho y que nos ha funcionado. O sea, vamos a seguir haciendo M&A, vamos a seguir creciendo orgánica e inorgánicamente y vamos a utilizar ese M&A no solo para crecer, o sea, para hacer más grandes, sino para como palanca de posicionamiento estratégico. O sea, es decir, lo vamos a utilizar para comprar en aquellos países en los que tenemos foco, en aquellas actividades en las que tenemos foco, en aquellos sectores en los que tenemos foco, ¿vale? Nos va a ayudar para derivar un poco hacia esas cosas que he ido contando a lo largo de la presentación, que son foco estratégico de la compañía, ¿vale? Queremos seguir trabajando en crear una gran marca que actúe como contenedor de todo lo que es Icertis, de nuestros valores, de nuestras ambiciones, de nuestras expectativas, de nuestras capacidades. Creemos realmente que es muy importante construir esa gran marca Icertis que sea reconocida. Queremos seguir transformando nuestro offering, ¿vale?, añadiendo cada vez más capas de valor y haciéndonos cada vez una compañía de mayor conocimiento y de mayores capacidades tecnológicas. Para nosotros el gran reto ahora mismo es añadir la inteligencia artificial a todo lo que hacemos. Ya lo estamos haciendo. O sea, todos los servicios que prestamos llevan embebidos inteligencia artificial. Pero estamos todavía en una etapa temprana de transformación. Tenemos que profundizar notablemente en ese desarrollo para que cada vez más, ¿vale?, podamos sacarle partido a todas esas nuevas tecnologías. Pero debemos además profundizar en el uso que le damos también a la ciberseguridad. Muchas veces no somos conscientes de las amenazas a las que nos vemos expuestos e incluso de los problemas que generamos cuando implantamos inteligencia artificial. Para nosotros, uno de los grandes focos es inteligencia artificial, pero segura, ¿vale? Y todo eso dentro de los servicios que ya venimos prestando, o sea, de los servicios que antes comentábamos y que, por supuesto, tenemos intención de seguir elaborando. Y profundizar en la internacionalización. Como dije antes, con foco en un número pues, limitado de países. Bien. Voy a terminar hablándoles un poquito de cuál es nuestra visión sobre lo que está pasando sobre el futuro. Evidentemente, siempre que se habla de esto es una opinión y encima con la certeza de estar errando. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero estos son un poco nuestras hipótesis en las que estamos fundamentando nuestra adopción o nuestra transformación de modelos de negocio. Bien, la IA, porque no podemos hablar de otra cosa, ¿vale? La IA, desde luego, es una realidad, con lo cual, primera asunción, nosotros creemos que realmente la IA es una tecnología que existe, es una tecnología totalmente transformadora y disruptiva que va a tener un impacto en nuestra economía, en nuestros negocios, en nuestra sociedad,
del mismo nivel o impacto que lo pudo tener en su día, pues no sé, la revolución industrial, la máquina de vapor, la electricidad o cualquiera de los avances grandes disruptivos que ha habido en los últimos 2 o 3 siglos. O sea, que este es el nivel al que le otorgamos. En mi opinión personal, mucho mayor que la relevancia que tuvo Internet o incluso la microcomputación o cualquier otra cosa, ¿vale? O sea, es muy, muy disruptivo. En eso estamos de acuerdo, ¿vale? Y que, por lo tanto, no hay opción. O sea, no se trata de adoptarla o no adoptarla. Si no la adoptas, estás fuera y estás absolutamente muerto. Con lo cual, nosotros creemos que va a ser así. Ahora, ¿dónde empiezan? Y la mayor parte de la gente piensa lo mismo que acabamos de decir. ¿Dónde empiezan las diferencias? Pues la primera diferencia es en el grado de adopción de esa IA, ¿vale? La realidad es que nadie lo sabe. O sea, todo el mundo hace sus hipótesis. Evidentemente, aquellos más cercanos a la tecnología IA, ¿vale? Pues suelen hacer predicciones mucho más rupturistas y mucho más disruptivas, ¿no? Y otros hacemos previsiones menos agresivas. Hoy desayunaba por la mañana viendo un vídeo de Satya Nadella, el CEO de Microsoft, en Davos, que no había visto, en el que estaba hablando de algo que me confortó porque era lo que llevo repitiendo los 2 últimos días en reuniones internas. Y lo que venía a decir, en resumen, es que el mayor stopper, el mayor reto para la adopción de la IA no es la disponibilidad de la tecnología, sino es la capacidad de las personas y de las organizaciones para transformarse y adoptar esa IA. Y es exactamente lo que pensamos. O sea, nosotros lo que pensamos es que, suponiendo que la tecnología esté disponible tal y como nos lo están ofreciendo, y creemos que en gran medida es así, puede haber algunas cosas que a lo mejor se estén sobrevendiendo un poquito algunas expectativas, pero en líneas generales la tecnología en este caso existe. Esto no es la burbuja.com donde nos contaban cosas que aún no existían. No, aquí hablamos de cosas que son realidades, ¿vale? Vamos a asumir que en gran parte esa tecnología está disponible. El hecho de que esté disponible una tecnología, ¿vale?, nos lleva a un error de sesgo, que es que pensar que al día siguiente la podemos implantar. Para que esa tecnología se pueda implantar, hacen falta muchas cosas, ¿vale? Lo primero es un entorno regulatorio adecuado, ¿vale? O sea, necesitamos poder hacerlo en términos de riesgo, en términos de compliance y en términos de regulatorios. Les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos años que existen coches autónomos? ¿Cuántos ven en las calles de Europa funcionando? Ninguno, ¿verdad? Bien, lo que quiero decir es que no vale solo con que exista la tecnología, ¿vale?, sino que hace falta que además haya un entorno que lo permita. Y en algunos casos, ¿vale?, el riesgo es muy elevado. O sea, quiero decir, en sectores totalmente estratégicos, pensemos en una central nuclear o pensemos en un servicio médico o en tal, los riesgos hay que tomarlos con cuentagotas y, por lo tanto, a pesar de que puedan existir tecnologías, se validan 80 veces y se prueban en entornos más seguros antes de ponerlos en producción, porque no se puede asumir el riesgo de equivocarse, ¿vale? Eso no está teniéndose en cuenta a la hora de valorar solo la tecnología. La tercera es lo que el gran Satya Nadella estaba diciendo esta mañana, que es, aunque se dé el entorno regulatorio adecuado, aunque se pueda hacer a nivel de riesgos y aunque exista la tecnología, luego nos enfrentamos a las personas. Y las personas, las organizaciones, la cultura, es lo más fastidiado que existe en este mundo. Es lo más difícil. Llegar a una organización y decirles, aquí tienes una tecnología, vamos a implantarla, vamos a transformar cómo trabajáis, vamos a transformar vuestros modelos de negocio, vamos a hacer un cambio totalmente radical, es muy difícil, cuando no muchas veces imposible, de un día para otro. ¿Se puede hacer? Sí, ¿vale? De a pocos, como decía nuestro querido José Mota, de a pocos. O sea, quiero decir, dando pasos y avances progresivos, empezando, ¿vale?, por aquellas áreas más fáciles y más proclives a adoptar tecnología y sabiendo que hay unas que van a tardar más tiempo, ¿vale? Y ya, la cuarta,
es toda esa tecnología para poder desplegarla requiere de un esfuerzo impresionante de inversión y de desarrollo de infraestructuras. O sea, la cantidad de dinero y de infraestructuras que son necesarias para soportar la IA en el nivel que nos están contando es inimaginable. O sea, tenemos que ponernos a crear nuevas fuentes de energía a lo bestia. Líneas de transmisión eléctrica, subestaciones eléctricas, data centers, sistemas de refrigeración. Pero eso es la parte casi fácil. Fábricas de procesadores y de memoria nuevas, porque las actuales están al límite, ¿vale? Todo lo que les estoy contando tienen periodos de desarrollo que van desde los data centers y líneas de tensión, que son las más rápidos, ¿no? 3, 5 años máximo, a una central nuclear o una fábrica de chips avanzados que llegan a los 10 años. Y eso diciendo, estamos todos de acuerdo, empezamos mañana. Ahora imagínense todavía los debates que habrá, ¿vale? De dónde se ponen, que se ponen, esta comunidad lo quiere, este está de acuerdo con esta energía, este con esta otra, yo quiero que la fábrica de chips se ponga aquí, este gobierno opina esto, este opina esto otro. Lo que les quiero decir es que por estos 4 motivos, ¿vale? El desarrollo de tecnología, por las dificultades regulatorias o de riesgos, por la dificultad sobre todo que supone la adopción cultural, la transformación de las personas, de las culturas y de los modelos de negocio, y por las magníficas inversiones que hay que hacer, algunas de ellas que llevan mucho tiempo en hacer, obligatoriamente el escenario de desarrollo de todo eso no puede ser de 2 o 3 años o de 4, como nos están diciendo. Va a ser mucho más gradual. Lo cual, a nuestro entender, es una magnífica noticia, porque permitirá que la sociedad se pueda adaptar a todo ese cambio de manera más gradual sin que haya muchos de los males que algunos vaticinan, ¿vale? Por eso somos optimistas con respecto a la IA. Creemos que es la mayor herramienta de aumento de productividad que hemos visto en la historia. Creemos que todo ello va a ser de manera gradual. Evidentemente, gradual no significa lineal, ¿vale? Habrá cosas que las veamos avanzar muy rápido y por eso nos parecerá que la adopción de todo va a ir mucho más rápido, porque hay cosas que se pueden saltar en 12 meses y habrá otras que nos lleven años. Nosotros creemos, ¿vale? Además, que los servicios profesionales, sector en el que estamos dentro, servicios IT, no van a desaparecer con la IA. Algunos servicios se transformarán. O sea, los que se hacen de una manera se harán de otras. Otros desaparecerán y otros se crearán. Va a haber una transformación de algunos de los servicios, pero no va a haber una eliminación de los servicios profesionales como en algunos casos se vaticina. Yo no creo que vayan a desaparecer el 50, el 20 o el 30% de los empleos de cuello blanco que nos están contando. Yo lo que creo es que el 20, el 30 o el 50% de los empleos de cuello blanco, si no hacen un proceso de transformación y de adopción de tecnología e incluso de reskilling o de cambio de profesión, en un periodo de tiempo determinado, algunos de ellos van a tener serios problemas. Pero eso no significa que la tecnología per se vaya a sustituir todo eso sin más, ¿vale? Yo sí creo que van a seguir existiendo grandes despachos de abogados, grandes firmas de análisis y banqueros, ¿vale? Creo que van a existir firmas de consultoría de negocio y creo que van a existir firmas de servicios profesionales de IT, que evidentemente habrán mutado parte de sus servicios hacia otros modelos nuevos, ¿vale? Todo esto, como digo, pues tiene un montón de connotaciones en cuanto al offering, en cuanto a los recursos, en cuanto a los precios, los servicios, los márgenes y demás. Lo más importante es tener en cuenta que además para nosotros la IA es una commodity. Me explico. Una tecnología que está disponible para todos, ¿vale? No marca la diferencia.
Lo que marca la diferencia es lo que seas capaz de hacer con esa tecnología. Si esa tecnología la puedo usar yo y todos mis clientes y todos mis competidores, el factor diferencial no es la tecnología. Lo que es diferente es lo que somos capaces de hacer con ello. De nuevo, ¿vale? Las grandes firmas que sean capaces de aportar conocimiento sobre eso serán las que creen valor para los clientes. Y eso es lo que nosotros, para finalizar por completo, aventuramos. La IA, ¿vale?, no es un riesgo disruptivo, apocalíptico, distópico en el corto plazo, ¿vale? De acuerdo, lo digo por algunos informes que todos conocemos, que hemos visto por ahí. Por Dios, pasar puede pasar, sí, hipótesis es una hipótesis, pero no va a pasar, ¿vale? Es una palanca de crecimiento a largo plazo, ¿vale?, brutal, de incremento de productividad increíble, que además tiene capacidades de crear nuevos servicios y nuevas cosas que hasta ahora no hemos podido hacer. Por supuesto que tiene algunos riesgos, ¿vale? Y tendremos que adaptarnos a esos riesgos y sobreponernos a ellos, como hemos hecho siempre, ¿vale? Cuando a los contables se les puso un ordenador y Lotus 123, pues tuvieron que adaptarse a ello, porque como siguieron llevando la contabilidad a mano estaban fastidiados, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el cambio constante es una máxima, o sea, que decir, no podemos dejar de asumir eso. Pero lo que va a hacer es transformar progresivamente y de manera continuada nuestro sector, creando nuevas oportunidades, aumentando el tamaño de nuestro mercado y permitiendo que las compañías que, como nosotros, están en la vanguardia de la tecnología, sean capaces de progresar y estar por encima de la situación actual. Nada más, les agradezco muchísimo que hayan venido hoy a escucharnos, a los que están en remoto viéndonos, y si me permiten, esto es solo para los presentes, les invitamos a que se queden un ratito con nosotros tomando un café y que podamos debatir sobre todo esto y hacer las preguntas que consideren adecuadas. Muchas gracias.